Soy Ray Hewitt de Soda City Restorations. Y mi equipo, en el que están mi hijo y mi esposa, te mostrará la restauración completa de esta hermosa máquina Vendo 44 de los años 50. Como mencionamos, esta es una máquina Vendo 44. El valor de venta al por menor cuando está restaurada está entre $7,000 y $8,000, y fue popular en los años 50. Empezamos por desmontar la máquina. Esto nos permite restaurar una pieza a la vez desde el principio. Una vez desmontada la máquina, se le aplica un arenado y se restaura la parte exterior. Lo que hacemos es clasificar las piezas según la forma en que se van a restaurar. Así que todas las piezas que se van a volver a pintar, imprimir y barnizar, se envían para realizar el proceso de arenado primero en ellas. Y luego, el resto de las piezas van a restaurarse de forma manual, una parte a la vez. Técnicamente es una limpieza abrasiva porque en realidad no utilizamos arena para ello. En cambio, lo que se usa es vidrio roto en pedazos muy pequeños y que se pasa por el compresor. Y este compresor expulsa las partículas de vidrio a gran velocidad sobre la máquina. Y elimina cualquier suciedad, todos los residuos y la imprimación que está debajo de la pintura hasta llegar al metal. Para que podamos empezar a hacer el trabajo exterior y preparar la máquina para la imprimación. Así que realizamos este proceso de arenado en toda la parte exterior del gabinete de la máquina. Los lugares en los que encontramos óxido en el interior de la máquina se limpian con este proceso hasta llegar al metal, para que todo ese óxido pueda eliminarse y no sea un problema en el futuro. Es importante tener en cuenta que cuando se aplica un proceso de arenado hay que saber lo que se hace. Porque si se aplica el proceso de arenado en la máquina con demasiada fuerza, se pueden producir ondas en la chapa de metal. Y por lo tanto hay que hacerlo a la presión adecuada. Al restaurar esta máquina, descubrimos que uno de los problemas que debemos abordar es que la máquina tiene algunas abolladuras grandes. Y hay algunas áreas que tienen óxido, pero son cuestiones comunes que vemos durante las restauraciones. El trabajo en esta parte de la máquina implica rellenar y eliminar las abolladuras, como la gran abolladura que estaba en la parte superior de la puerta de esta máquina. En el caso de las pequeñas abolladuras o mellas, utilizamos masilla para carrocerías para rellenarlas, y luego las lijamos hasta que queden parejas. De esta forma, logramos que coincidan con el exterior del metal y así pasen desapercibidas. No solo había una abolladura en la parte superior de esta máquina, sino también en la parte inferior, donde parecía que habían golpeado con fuerza la máquina en las esquinas con algún objeto. Así que tuvimos que pasar mucho tiempo eliminando esas imperfecciones en esta máquina. Casi todas las máquinas que restauramos tienen algunos agujeros. Es muy común que haya agujeros para arreglar en máquinas como esta. Cuando hay un agujero que atraviesa todo el metal, a menudo tenemos que poner un soporte en el interior de la estructura. Y luego, desde el exterior, rellenamos el agujero con una masilla para carrocerías estándar o más resistente de lo habitual, con el fin de asegurar el agujero y hacer que esa parte sea lo suficientemente fuerte como para lucir terminada una vez que esté lista la reparación. Cuando restauramos una máquina, solemos aplicarle unas 3 capas de imprimación. Y la lijamos entre cada una de ellas, para asegurarnos de que el acabado quede lo más prolijo posible. Para la capa base, utilizamos una pintura para automóviles. No es una pintura a base de petróleo, como las que puedes encontrar en una tienda local de artículos para el hogar, sino que se trata de una pintura para automóviles de secado rápido. Y el barniz se puede aplicar sobre ella, poco después de haber pintado la máquina, sin que cause ningún problema en el acabado. Por lo general, solemos aplicar entre 2 y 3 capas de la capa base en las máquinas. Y en el caso de las capas para esta máquina que restauramos, aplicar cada capa base de la pintura roja. Probablemente tomó alrededor de 15 a 20 minutos para cada capa. Después de que aplicamos todas las capas en la parte roja y esta está terminada, tapamos toda esa parte roja. Y luego, seguimos el mismo proceso para pintar las partes blancas de la parte superior de la máquina. El proceso de pintado se hace con un compresor y un pulverizador para automóviles, que tiene una capacidad para contener unos 600 mililitros de pintura. Después de la aplicación del barniz, solemos solucionar cualquier imperfección que pueda haber quedado en el acabado luego de que aplicamos el barniz. Si el acabado que aplicamos con la herramienta sobre la máquina no es tan perfecto como queremos que sea, entonces siempre tenemos la opción de repasar toda la máquina con una lija de grano 1000. Y pulir la capa del barniz hasta que logremos conseguir un nuevo acabado. Una vez que la máquina está pintada y barnizada, comienza el proceso de montaje, que incluye colocar un nuevo sistema de refrigeración y volver a montar cada pieza en la máquina en condiciones operativas. En el caso de esta máquina, algo que notamos y que era evidente fue que en algún momento alguien había cortado el cable de alimentación que lleva la máquina.
Y cuando vemos eso, suele ser una indicación de que alguien no quería que se conectara porque no era seguro. Además nos dimos cuenta de que muchos de los cables se habían deshilachado. Tal vez los masticaron las ratas en algún momento, que es algo que suele suceder. Todas las máquinas de Coca-Cola tienen un material de aislamiento en su interior, que es la forma de mantener la refrigeración dentro de las máquinas. Reemplazamos las tiras de goma solo por razones cosméticas. Estas son las que sellan el aislamiento. Se trata de una superficie plana que la moldura de la junta puede presionar contra el marco de la máquina. Cuando retiramos las tiras de goma originales, no pudimos sacarlas sin que se dañaran. A veces somos capaces de sacarlas sin dañarlas, pero ponemos unas nuevas solo por razones cosméticas, porque hace que la máquina parezca mucho más nueva. Los sistemas de refrigeración de estas máquinas tienen 70 años. Y a menudo encontramos que los compresores se han bloqueado, las ratas han mordido los cables. Los ventiladores no funcionan, los termostatos están atascados o hay fugas en la vieja tubería de cobre. Por ello, siempre sustituimos los antiguos sistemas de refrigeración. Además, las máquinas utilizan un refrigerante antiguo que es muy caro y difícil de conseguir en la actualidad. Así que es por todos esos motivos, que lo mejor que podemos hacer en este caso es sustituir el compresor y el condensador originales de la máquina. Cuando volvemos a montar la máquina, tenemos que asegurarnos de que cada pieza de esta funcione como lo hacía originalmente. A veces, para poder lograr eso, tenemos que limpiar o desarmar el mecanismo de la máquina donde van las monedas. De esa forma, podemos solucionar lo que esté causando problemas. La máquina tiene varias piezas cromadas y nosotros las enviamos a un lugar para que las vuelvan a cromar. Por ejemplo, el bisel principal, que es el que está en la puerta donde se inserta la moneda, y la manivela son piezas que se vuelven a cromar. Y luego utilizamos un borde cromado de automóvil, que separa la parte blanca de la roja en el lateral de la máquina. De esa forma, todas estas partes cromadas que restauramos y le agregamos a la máquina, hacen que la máquina luzca estupenda y como nueva. Cuando empezamos a restaurar esta máquina, había calcomanías en el lateral de esta y también en el mecanismo donde se insertan las monedas. Además, estaba el logotipo de Vendo en la parte inferior. Este va en la esquina inferior derecha de la puerta. Esos son los 3 logotipos estándar que había en la máquina. Cuando restauramos esta máquina, sustituimos todas esas calcomanías por otras nuevas. Además, agregamos otra calcomanía adicional de 10 centavos en el exterior por una cuestión de diseño. La restauración de cada máquina nos proporciona satisfacción, pero mi parte favorita es siempre la misma. Me encanta cuando todo está armado, todo se probó y el sistema de refrigeración está funcionando. Y ponemos una moneda de 10 centavos en ella por primera vez y la lata helada cae, la agarramos y la abrimos. Eso es muy satisfactorio. La mayoría de las personas que acuden a nosotros tienen una máquina que ha estado en su familia durante 20, 50 o 75 años, que era de sus propios abuelos y ellas la recuperaron de donde estaba guardada. Y quieren restaurarla para convertirla en una pieza que puedan heredar las generaciones futuras.